La agenda diaria. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué hermoso es nuestro Señor que nos da este hermoso día para alabarle y entregarle todo nuestro ser, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, tal vez nuestras tristezas. Y tengo la seguridad que todas hemos presentado todo esto delante del Señor en oración. Dice en Eclesiastés 3 del 10 al 15, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Qué bonito es leer todo esto que acabamos de ver en la escritura. Este es un texto muy amplio, ¿cierto? Muy enriquecido y con gran verdad espiritual, como toda la palabra de nuestro Señor, que es abundante en gracia, ¿cierto? Sin embargo, hoy lo estaremos aplicando a algo pequeño, algo que es de todos los días. Y estaremos hablando entonces de nuestra agenda diaria, todas esas actividades que hacemos, que en muchas ocasiones llegamos al final del día y no sabemos cómo lo hicimos, pero que de alguna manera lo logramos. Pero lo que sí estoy segura es que el Señor es el que nos permite llegar al final del día y decir, Señor, todo esto lo hice porque tú me sustentas, porque eres tú el que pone en mí la habilidad, ¿cierto? El conocimiento para poder hacer tantas cosas. Me considero una mujer un poco metódica. Creo que es porque como mujer me gusta sentir que tengo el control de las cosas, que tengo en orden, ¿cierto? Y de alguna manera mi mente necesita saber cuáles son las actividades que tengo pendientes y cómo planeo que voy a hacerlas, cuáles van primero. Y bueno, de hecho me ayuda mucho tener un cuaderno de notas donde hago el listado de todas esas actividades y cuál es el orden en que debo hacerlas. En esa lista coloco, por ejemplo, las actividades pendientes en la casa, eh, las actividades de, por ejemplo, citas médicas, de tareas y eventos del jardín, eh, las actividades diarias, las responsabilidades del trabajo, las actividades de la congregación, ¿cierto? Todas esas cosas que en el diario tenemos. Y a medida que voy realizando las actividades, que voy cumpliéndolas, voy colocando chulitos frente a cada una de ellas y la verdad es una herramienta que me ha ayudado mucho durante varios años, la vengo practicando y aunque es una herramienta sencilla, me ha ayudado para minimizar el estrés o la ansiedad cuando estoy con tantas cosas en la cabeza y que me siento insuficiente. Creo que ponerlas en orden y la palabra nos dice que todas las cosas en orden, pues el Señor las bendice. Y para mí aplica bastante esta parte de organizar cómo voy a desarrollar mis actividades. Y bueno, regularmente para yo poder programar mi agenda, ¿cierto? Todos los días al finalizar,
el día es cuando hago la lista para el día siguiente o el mismo día en la mañana, si no la he hecho, el mismo día en la mañana eh, hago ese listado. Sin embargo, sin embargo, siempre que hago la lista sin consultar la agenda de mi esposo, se me vuelve un descontrol y muchas veces por improviso, ¿cierto? Tal vez no de la agenda de mi esposo, sino más bien cosas que suceden en el día que no teníamos planeado, ¿cierto? Que no estaban en la lista, pero que van surgiendo en el transcurso del día y esas cosas que no tenemos control. Y entonces pienso en mi mente y veo ese listado y veo como todo se va posponiendo y muchas veces por esto llega esa sensación de intranquilidad, de estrés, de tal vez ansiedad también. Eh, y pasa esto, llega a este punto. Pero, gloria al Señor, cuando vengo a su palabra, ¿cierto? Y Él me recuerda que no soy dueña de mi tiempo, que Él es mi Señor y yo puedo hacer mi agenda, pero realmente es Él quien conoce realmente cómo va a ser mi día. Debo reconocer, como dice en el verso 10, que no es como yo lo planeo hacer, ¿cierto? No es que esté mal planear, eso está bien porque al Señor le gusta que seamos ordenadas, pero lo que el Señor, eh, Él desea que nosotros tengamos en cuenta cuál es la planeación que Él tiene para mi agenda, ¿cierto? Debo consultar primero con Él, decirle en oración, Señor, ¿qué deseas tú que yo haga en este día? ¿Cuál es tu voluntad para mi día, Señor? ¿Cómo organizo todas estas actividades que tengo que son importantes, muchas de ellas? Y además de consultar con el Señor, que es fundamental, ¿cierto? También es necesario reconocer que yo hago parte de un equipo de trabajo, soy parte fundamental de un equipo de trabajo en el que el Señor me puso, ¿cierto? Así que mi agenda no es solo para mí. Debo también tener en cuenta la agenda de mi esposo, la agenda de mi hija, de esas personas que también esperan o que de alguna forma mis actividades también dependen de ellos o las de ellos de mí. Y después de tener todo esto ya, ¿cierto? Primeramente la dirección del Señor, luego conocer la agenda de los míos, ¿cierto? Ahí sí voy a ver cuáles son de manera individual mis actividades. Y luego pues voy a poder hacer esa lista, ¿cierto? El Señor me está diciendo, ¿cierto? Que no me debo dedicar solo a lo mío, que los demás, que mi agenda también debe abarcar a los demás, ¿cierto? Me está diciendo que, de hecho, en los versos anteriores al 10, en este capítulo 3, el Señor habla de que todo tiene su tiempo. Y me dice a partir del verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El Señor me está diciendo que la mayor satisfacción en mis días, al final de mi día, es Él, es hacer su voluntad. Tal vez no alcancemos la lista, ¿cierto? Pero por añadidura nos gozaremos si nosotros estamos en Él, ¿cierto? Ocupándonos de Él, ¿cierto? En todo momento, en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice que nos gozaremos, nos alegraremos en toda nuestra labor, ¿cierto? Me está diciendo que cuando yo estoy dando prioridad también a la agenda, no solo mi agenda, sino a la agenda de los míos, de mi esposo, de mi hija, ¿cierto? No solo estoy cumpliendo mi tarea en el rol de mujer, ¿cierto? De mamá, de esposa, sino que estoy cultivando en sus corazones, que eso realmente es lo que trasciende, ¿cierto?
Y me dice que debo hacer todo esto con amor, ¿cierto? Él dice que me debo alegrar y hacer el bien en mi vida todos los días. Entonces, Él nos dice también que Él ya nos dio todo lo que necesitábamos, ¿cierto? Dice en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de nosotras, sin que alcance el hombre a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué gloriosa es la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Así que mi mente realmente no alcanzamos a entender la obra maravillosa, inigualable que el Señor ha hecho por nosotras, ¿cierto? En nuestra mente es muy pequeña, ¿cierto? Humanamente para comprenderlo. Pero el Señor que habita en nuestro corazón nos ha dado el privilegio, ¿cierto? De que en mi corazón por fe yo sí pueda vivir esa palabra, ¿cierto? Abrazarla, aceptarla y reconocer que por su Espíritu Santo yo puedo seguir su voluntad, aunque yo no alcance a cumplir las tareas de mi día, ¿cierto? Y es muy probable que todos los días nuestras agendas, todo lo que planeamos hacer nos salga como nosotros lo deseamos, ¿cierto? Haya que cambiar una y otra vez la agenda, ¿cierto? Haya que cambiar las prioridades. Pero al final del día, por todas esas situaciones que yo no pueda controlar, no me debe llegar a ese punto de afectar, de crear en mí ansiedad, estrés, ¿cierto? Porque no es eso el fundamento de mi vida, ¿cierto? El Señor nos dice que Él ha puesto eternidad en nosotras, en nuestro corazón. Así que eso es lo que trasciende. Y nos dice en el verso 14 tan hermoso el Señor, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, como ya dijimos, eterno, ¿cierto? Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea que así nosotras nos esforcemos por cumplir una agenda, nos esforcemos, nos estresemos, no va a cambiar en absoluto lo que el Señor ya fijó para nosotras, ¿cierto? Y es maravilloso porque es esa obra de salvación, de vida eterna. Que yo alcance o no alcance a hacer mis tareas del día son importantes, por supuesto, porque están mostrando, estamos modelando por medio de todo esto la vida del Señor. Pero al final del día, siempre todo va, nuestro corazón debe estar confiado en que de eso no es lo que se trata, ¿cierto? Esa no es la base, no es el fundamento. Dice que aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Y gloria al Señor porque Él es quien ha restaurado todo en nuestra vida y nos ha dado una vida nueva y abundante, ¿cierto? Y una vida eterna en Él. Qué hermoso es saber que nada ni nadie nos puede separar de Él, de lo que Él nos ha entregado. Así que sigamos haciendo nuestra agenda todas las mañanas, ¿cierto? O tal vez el día anterior. Y iniciemos por preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga el día de mañana o a partir en esta mañana, Señor? ¿Cuáles son mis actividades, Señor? Las pongo delante de ti, ¿cierto? ¿Cuál es tu voluntad? Y luego debo estar consciente de la agenda de mi esposo, de mis hijas, de todas las cosas que el Señor dice que Él nos ha provisto de eso para que nos ocupemos de Él en todo eso, ¿cierto? Y luego ya estemos priorizando según el Señor nos vaya aparejando todo en el día, ¿cierto? Con todo lo que surge en el día. Hermosas mujeres bienaventuradas, qué bueno es nuestro Dios con su palabra. Señor,
Te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres, Señor, el verdadero administrador de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos estar confiadas, Señor, enteramente, Señor, plenamente, en que tú eres el que controla nuestra agenda. Tú eres quien lleva nuestra agenda, Señor. Padre, tal vez, Señor, todos los días nos sentamos, Señor, a hacerla, pero que podamos, Señor, tener la plenitud, Señor, la certeza de que si algo es incorrecto en nuestra agenda, tu Espíritu Santo está ahí para corregirnos, Señor, redarguirnos y hacer primero lo que es primero, Señor, según tu voluntad, según nuestras necesidades y las necesidades de los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a hoy, Señor, seguir tu agenda, a modelar tu amor, Señor. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermosas mujeres bienaventuradas, que el Señor les bendiga.